Estudiante, muy buenos días, darles la cordial bienvenida. El día de hoy vamos a iniciar hablando sobre el primer civilismo. Un poco para hacer remembranza de las clases pasadas, nosotros hemos estado llevando, por ejemplo, desde la época de independencia, todos los gobernantes que ha tenido en el Perú en la primera etapa republicana han sido militaristas, ¿no? José de la Mar, Gamarra, y finalmente llegamos a Ramón Castilla. Él contó con la suerte de la explotación del guano de la isla, haciendo que el Perú viva una época de progreso, ¿no? En donde se pudo pagar pues la deuda que se tenía externamente con otros países, pero también internamente con las personas, sobre todo los criollos, que de alguna u otra manera habían aportado para la causa emancipadora. Bueno, a este nivel se dio también la guerra con España, quizás por el dinero que ingresaba producto de la venta del guano, se pudo adquirir algunas embarcaciones que nos ayudaron a poder concretar y reafirmar nuestra independencia y soberanía frente al país español, firmándose en todo caso el tratado final y rompiendo toda relación con España. Pero en este conflicto tuvimos el apoyo de Chile, de Ecuador y también de Bolivia, ¿no? Hay que reconocer ese apoyo a estos países. Y eminentemente en esta situación tan difícil, ya el guano ya no era tan importante porque los países europeos habían empezado ya a fabricar material sintético, ya abono sintético que les iba a permitir pues baratear o mejorar los costos en lugar de comprar el guano de la isla del territorio peruano. Esto implicó al Perú una deuda de más de 40 millones de libras esterlinas que asumimos en la guerra con Chile también. Entonces, en esta circunstancia es que se produce el primer civilismo. Los civiles del Perú decían que ya pues había sido el tiempo de que ellos también ingresen ya a gobernar los destinos del país y se empoderan pues los aristócratas, ¿no? Aquellos que alguna vez habían sido los consignatarios en la época de la venta del guano, aquellos que de alguna u otra manera habían apoyado al país. Recuerda, Jimena, cuando hablamos sobre la explotación del guano, el Perú estaba eminentemente, no tenía en las arcas del Banco de Reserva, entonces explotar implicaba una gran cantidad de dinero en pagar mano de obra, en su traslado del producto hasta la venta, ¿no? Y eso se hizo con algunos consignatarios, quienes hacían ese trabajo. De tal manera que ellos cobraban y le entregaban al gobierno peruano 88 soles y 12 soles se quedaban ellos por cada 100 soles, por hacer un cuadro comparativo de esa forma. Con el 12% se quedaban ellos y la diferencia era para el gobierno peruano. Así fue como estas personas se fueron empoderando y se convirtieron en una de las personas, pues, en un grupo de personas aristócratas que poseían una buena fuente de dinero. Ellos consideraban que era tiempo de organizarse y crearon el primer partido civil del Perú. Y es de esta época de la cual vamos a hablar en esta clase. Para ello vamos a pasar nuestro material el día de hoy para poder conversar sobre el inicio de este periodo tan importante para el gobierno del Perú, el primer civilismo. ¿Ya? Este movimiento, que no es otra cosa que un partido político, surge a finales del siglo XIX. Fue fundado en el año de 1871 por su líder, Manuel Pardo y Lavalle. La propuesta de este partido civil respondía a los ideales del liberalismo económico y político. Perdón, un liberalismo que implicaba poder, así como vender, ¿no? Así como comprar productos de otros países, poder vender también productos de otros países. Abrazaba la política de libre cambio, pero también del proteccionismo estatal, proteger al Estado, ¿no? Sin embargo, su ideal era crear las bases para un capitalismo emergente. Como ellos eran empresarios, gente adinerada, gente que estaba en el rubro de los bancos, ¿no? Ellos lo que querían era pues que exista todo un movimiento económico en el país, definitivamente para que ellos sigan creciendo,
pero que también para que el país se vaya empoderando frente a los mercados internacionales. Esta propuesta de esta emergente burguesía, cabe decir porque ellos también eran personas muy humildes. ¿Y cómo se empoderaron? Ya que empezó la, la explotación del guano, ellos empezaron pues a pedir que les devuelvan los préstamos que como emprestitos habían dado al ejército peruano en independencia para lograr la independencia del Perú, ¿no? Y el acuerdo era que cuando el Perú tuviese dinero, pues pudiera pagar esta deuda. Y justamente con la explotación del guano se da esto y así es como ellos empiezan a crecer y nuevamente se empoderan económicamente. Entonces, eran estos los empresarios que de una u otra manera estaban dinamizando la economía en el territorio peruano. Antecedentes. El último gobierno encabezado por un militar antes del primer civilismo fue el gobierno de José Balta. Recuerden, en la clase pasada hemos visto el gobierno de José Balta, que fue un militar, pero que no había participado en la independencia del Perú, ¿no? Él tuvo una gran visión para el trabajo. El sueño de Balta era enlazar a los pueblos del Perú a través de la construcción de las líneas férreas. E hizo un gran trabajo. La política de él se enmarcó eminentemente en el tema de los ferrocarriles, porque los ferrocarriles era la forma de transporte que en ese tiempo pues era boom en Europa, por ejemplo, esta línea, y la forma de conectarse al Perú con los pueblos, con la capital, el centro que es Lima, era pues a través de la línea ferrocarriles. De tal manera que en el gobierno de Balta, de 87 kilómetros, que ya se tenía en línea de ferrocarril construida por otros gobiernos anteriores, con este gobierno se llega a construir 970 kilómetros. O sea, de verdad que eminentemente fue un boom. La política de las líneas ferroviarias para José Balta fue una prioridad y lo hizo. Pero eso también causó un gran déficit, una gran deuda en el Perú, nos endeudamos, ¿no? Entonces, así se encontraba. Este fue el último presidente antes de esta conformación de este partido político. Aunque Balta no se enmarcaba en el primer militarismo, cabe decir porque él era militar, pero no había participado de la lucha de independencia, como todos los antecesores a Balta, ¿ya? Balta trató de modernizar parte de la estructura del Estado. Y para Balta era importante, pues, las líneas ferroviarias, porque según la política, la visión de este presidente, así se unía la capital con todos los pueblos del Perú. Para ello desarrolló una política de mejora en comunicaciones que integrara a todos los países del Perú, ¿no? ¿A partir de qué? A partir pues de la construcción de la línea ferroviaria. Pero para ello tuvo que hacerse un préstamo de la Casa Dreyfus, que era la casa que controlaba el comercio de guano con Europa. Entonces, esta casa le presta porque sabía que el Perú tenía recursos naturales, tenía el guano y sabía que le iba a ir pagando poco a poco y definitivamente pues esta casa iba a cobrar también grandes réditos, grandes intereses, ¿no? Entonces Balta ordena construir de 90 kilómetros que ya se tenía de gobiernos anteriores a 947 kilómetros, a corto plazo, muy rápido. Y esto provocó eminentemente un gran aumento de la deuda, agravando la situación económica del país. Ese es el antecedente antes de que los civilistas, los burgueses o aristócratas o la gente adinerada en Lima empiece a pensar en conformar un partido político. Así es como en el año de 1871, bajo el nombre de Sociedad Independencia Electoral, se inicia pues este partido, ¿no? El nombre de Sociedad Independencia Electoral, el primer partido civil que nace en nuestro territorio peruano. Y fue liderado por Manuel Pardo y Lavalle. La idea de estos fundadores del civilismo era convocar a los sectores laboriosos que estaban comprometidos con la modernización del país. Mira la palabra, Jimenita. Era convocar a las empresas, pero que en verdad trabajaban, se la jugaban por el país. La palabra para Pardo y Lavalle, labor, tenía en el discurso civilista un significado muy potente, pues ella representaba la imagen del hombre laborioso, el hombre ligado a la producción, mientras que la palabra política para Lavalle representaba el tradicionalismo militar y la clase rentista. Manuel Pardo y Lavalle apostaba por empresarios
que invertían en nuestro país, que daban trabajo, que generaban movimiento, que produjeran materiales, que pudieran vender y pudieran comprar, ¿no? Porque, Jimenita, cuando un país hace eso, definitivamente hace movimiento y todos salen ganando y los bancos también, porque cuando uno quiere invertir en una gran empresa, pues acudes a los bancos para que te hagan préstamos. Y ellos pues eran dueños o eran accionistas en muchos bancos. Entonces indudablemente les favorecía ese gran movimiento. Estaban pasando una crisis porque no había movimiento económico en el país. Entonces, para Patti Lavalle, estos empresarios laboriosos eran importantes. Y esto iba en contra de su pensamiento de la política, ¿no? Que así como ahora todo dice la política son un grupo de holgazanes, de corruptos, ¿no? Para Pardo era un grupo de tradicionalismo militar, gente que ya había gobernado todos los militares y gente que solamente esperaba sentado las rentas, pero no producía. Como aquel que tiene 5 o 6 casas o que tenía grandes latifundios, terrenos y solamente los alquilaba y sentadito recogía el dinero, pero no hacía nada por crecer. Para Pardo, estos eran pues los holgazanes. Él no estaba en contra, simple y llanamente no le parecía que así el país iba a crecer y se iba a empoderar económicamente frente a los otros países de América del Sur, ¿no? Ya sea Chile, ya sea Bolivia, Ecuador y los otros países con quienes nosotros hacemos frontera. Principales características que tuvo este primer partido civil. Fue el primer partido político peruano. Su primer presidente electo, Manuel Pardo y Lavalle, surge en el año de 1870 como oposición al gobierno de José Valls. Fue dirigido por la oligarquía limeña. Esta palabra, Isabelita, implica gente adinerada, gente que maneja los bancos, gente empresariada, ¿ya? Gente que tiene dinero, pues, ¿no? Muy bien. Y estuvo conformado principalmente por los exconsignatarios. Y ahí viene otro detalle, ¿te acuerdas? Que decía que todos aquellos que habían prestado en la independencia del Perú para que se dé la independencia a los criollos, ¿no? Y aquí viene un análisis también. Recuerda que en la independencia participaron los indígenas, pero los criollos, que eran españoles nacidos en territorio peruano, también querían independencia porque estaban muy molestos con el rey de España por las famosas leyes borbónicas. ¿Recuerdas? Que se dan en el año de 1806, donde el rey de España dice que los cargos administrativos más grandes del virreinato solamente pueden ser accedidos por españoles legítimos, nacidos en la península iberoamericana, cabe decir en España, y que los criollos que hayan nacido en territorio peruano solamente podían tener cargos muy bajitos. Ellos no estaban contentos, porque ya no iba a poder ganar bien, o sea que le estaban diciendo que había otro nivel, que los españoles estaban primero, luego los criollos y estaban debajo los indígenas. Ellos no querían, pues estaban molestos. Entonces, por eso apoyaron en la independencia del Perú. Claro, muy bien. Eran estos mismos que habían prestado, en esa época se llamó emprestitos por la independencia del Perú, con la idea que se les prometió que cuando se independizara el Perú, se les iba a devolver la deuda, ¿no? Pero pasaron años y nadie les devolvía porque el Perú estaba pobre, pasaba por una crisis. Un presidente militar, el otro que se peleaba por él, lo sacaba al año, golpes de Estado, fue un caos, ¿no? Un caos, la anarquía militarista. De verdad que fue gobiernos muy difíciles, hasta que llegó Ramón Castilla, que fue más estable, con un corte conservador, y de gracia pues le cayó también el boom del guano y el salitre y pudo ayudar a mejorar. Con este dinero se pagó la deuda de estos señores, que por cierto también la estaban pasando no tan bien, ¿no? Y con porque no era 5 soles, Jimena, era mucho dinero que se les pagó, con intereses y con todo. Ellos prestaron en 1824, se les está devolviendo el dinero más o menos en el año de 1860. Más o menos 40 años después, indudablemente los réditos eran altos. Fue por eso que también el gobierno de Echenique fue muy censurado, porque se dice que se pagó 7 veces más de lo que debió de haber pagado. Despifarraron el dinero pagando, pero ellos tenían un objetivo, era que esta clase burguesa pues se ponderara, haría industria, haría movimiento económico, pero muchos de ellos no hicieron eso. Se sentaron a vivir de sus rentas. ¿Mm?
Entonces ahí tenemos al pensamiento que decía Pardo y Lavalle, yo no quiero esa gente que espera solamente sentado y que no hace nada. Yo quiero gente que produzca, gente empresariada que trabaje, gente laboriosa según la visión de Pardo y Lavalle, ¿no? El primer presidente electo de este primer partido civilista. Y en contra de José Balta, porque José Balta como militar y el último presidente del grupo de los militares, no había participado en la independencia, sí era militar, ¿no? Y como él quería, según su visión, hacer desarrollo de infraestructura en el país, él mandó a construir pues de 90 kilómetros a 900 y definitivamente se endeudó con la Casa Dreyfus, quien le dio el préstamo, para luego pagar por los recursos naturales del Perú, que en este entonces eran el guano, ¿ya? Y más adelante llegó a ser la sal, el salitre. Y por este otro producto tuvimos la otra guerra con Chile también, ¿no? Miren cómo se van dando las cosas y se enlazan. Por eso es importante a veces, Jimena, entender cada clase, porque de todas maneras voy a traer a colación las clases para que podamos entender el contexto que estaba pasando en este momento el Perú en el año de 1870. Muy bien. Entonces, ¿quiénes habían conformado este partido? Los ex consignatarios, aquellos que se les había devuelto más de 7 veces el dinero, que ya tenían dinero, pero que acá también habían dos grupos. Uno de holgazanes que vivían de sus rentas nada más sin trabajar y otro que habían hecho industria, que hacían empresa, que promovían ventas, movimientos, que compraban y también vendían, ¿no? Y Pardo de Lavalle quería trabajar con los laboriosos, no con los otros que decía que solamente vivían de las rentas, o con los que habían sido presidentes militares, que no lo veía como personas que iban a hacer movimiento económico en un país. Porque cuando alguien hace empresa, hace movimiento, da trabajo a la gente. La gente con dinero va y compra el mercado. Así que agiliza movimiento en el mercado y en todos lados. A eso se llama movimiento económico, Jimena. Cuando tú ganas $10,000, por ejemplo, y trabajes, tú vas a lograr movimiento económico, porque vas a tener a tus hijos seguramente en universidades públicas, privadas. Vas a poder comprar buena ropa, esas tiendas van a crecer porque tú vas a ser una cliente a uno, ¿ya? Vas a poder comprarte tu carro, vas a poder ir al mercado y comprar un montón de cosas, vas a dar trabajo al personal de servicio, vas a crear movimiento, ¿no? Y la empresa que trabaje para ti va a crear movimiento, porque te está pagando una cantidad, porque seguramente trabajas en una gran transnacional o un banco nacional como el BCP, etcétera, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo es movimiento. Pero si vas a ganar 930 soles, harás un movimiento, pero bien mínimo. Y la idea es hacer grandes movimientos. Si todos ganáramos $10,000, $5,000, haríamos un gran movimiento y el país en menos de 10 años se empoderaría económicamente. Estamos fregados, mi querida alumna, porque ganamos muy poco. La mayoría de los peruanos ganan 930 soles, que es el sueldo básico. Y eso, porque el 50% tiene trabajo y el 50% es informal. Tiene que salir a vender diarios para poder comer. Si no trabaja, no come, no vive, porque no está asegurado, no tiene nada, ¿no? Entonces miren el caos que estamos pasando nosotros. Vuelvo a mi clase de este primer partido civilista. Ya se entendió por qué Manuel Pardo y Lavalle estaba de acuerdo con esta idea de hombres laboriosos, productivos, empresarios, ¿no? Hombres negociantes, pues empresarios. Y estos se congregaban teniendo como líder a Manuel Pardo y Lavalle. Fue una fuerza política que tuvo un papel muy importante durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Cabe decir, estoy hablando de 1990 hasta 1930, más o menos 30 años, ¿no? Disolución del Partido Civil en 1930, este partido se disuelve, ¿ya? Pensamiento económico del civilismo, del primer partido civil, cabe decir. Pardo proponía la modernización del Perú. Bueno, al igual que José Balta también, a todos proponen esto, el tema es cómo lo vamos a hacer. Buscó el desarrollo de las bases materiales del país como puentes, caminos, escuelas. Todos los presidentes quieren desarrollar y modernizar al país construyendo infraestructura, lo cual me parece maravilloso. El tema es con qué dinero, en qué tiempo lo vas a pagar y con qué lo vas a pagar. Y mi querida alumna, seguimos en lo mismo con los presidentes. Todos en su discurso dicen, yo quiero modernizar al Perú. Y yo me pregunto, ¿cómo va?
Yo quiero hacer escuelas, quiero hacer esto, quiero hacer bibliotecas, quiero que se empodere, voy a traer el internet con la mejor banda de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Muy bonito el discurso. Señor presidente, ¿y usted con qué dinero lo va a hacer? Con los recursos del Perú que explotamos. Ah, ¿y en qué tiempo? Velozmente nos prestamos, nos endeudamos para 20 años más, pero el señor presidente hace la obra. Y muchas veces la obra no tiene impacto en nuestro país. ¿Ven? Entonces fácil es un discurso, pero hay que preguntar con qué dinero, en qué tiempo y cuántos años nos va a endeudar ese sueño de este candidato a presidente. Lo que pasaba acá, igualito que Balta. Entonces no había mucho cambio. El cambio era en producir, pero no me estaba hablando de producir en este momento. Buscar incrementar la producción nacional es otra cosa. Aquí sí ya cambia el discurso de Pardo. Buscar incrementar la producción nacional. A la pregunta que yo le hiciera alumna, ¿y cuál era la diferencia entre la propuesta del pensamiento económico de José Balta con la propuesta del pensamiento económico de Pardo y Lavalle? ¿En qué se parecía? En que ambos buscaban el desarrollo en las bases materiales del país. José Balta, construyendo líneas de ferrocarril para unir al país con el nexo que es Lima, y Pardo y Lavalle construyendo escuelas, puentes y caminos. Hasta ahí estamos igual. ¿Cuál es la diferencia? En que Pardo y Lavalle quería pues incrementar la producción nacional mediante mover las industrias. Y ahí sí estamos hablando de otra cosa, y es que ellos eran empresarios, y sí podían hacer eso. Muy bien, para Pardo, uno de los factores más importantes que favorecía el desarrollo de la producción también eran los ferrocarriles. ¿Y por qué? Porque los productos se podían traer desde todas partes del país a través de los ferrocarriles. Entonces, ya empalmábamos con la idea de José Balta, pero José Balta lo hacía para unir al Perú a todos los pueblos del Perú con la ciudad de Lima, ¿no? Pero no sabía por qué lo íbamos a unir. Sí, a lo mejor él quería pues que la industria se mueva, pero Pardo y Lavalle sí era empresario, o sea, él sí tenía claras las cosas, que si había un ferrocarril, por ejemplo, de Huancayo, iba a traer los minerales y los recursos que tenía la parte sierra del Perú, que iba a llegar a Lima, ¿no? Entonces, para ello necesitaba, pues, hacer movimiento, más líneas de ferrocarriles para unir y traer los recursos naturales del Perú para poder exportarlos, o para también hacer industria en el Perú. Se planteó entonces un proyecto de construcción de ferrocarriles que permitiría integrar y articular geográficamente al país, continuando entonces el proyecto que dejó José Balta. La importancia que le dio Pardo a este aspecto ferroviario se debía a que el ferrocarril se había convertido en uno de los fenómenos más importantes del siglo XIX en Europa, en todo el mundo. Y que nosotros los peruanos no podíamos estar extensos de este desarrollo y deberíamos de construir líneas de ferrocarriles para poder mejorar absolutamente todo, para acercar a nuestros hermanos de los pueblos, pero también para traer los materiales, las materias primas que se necesitaba para poner en movimiento la producción nacional, como también para poder vender a otros países nuestra materia prima, como el guano, la sal, etc. La propuesta de Pardo se enmarcó dentro de la fe en el progreso propio de la época. La época misma, Europa crecía, ¿no? Todo el mundo crecía, Jimena, entonces eminentemente pues era importante que se siguiera creciendo, que se siguiera empoderando de este gran tema importante de poder desarrollar al país. Muy bien. El problema que se enfrenta Pardo y Lavalle. Sí, sí, muy buenas tardes. Jimenita, has entrado desde un móvil. Sí, me he centrado otro, porque para acá voy a salir. Ah, ya, listo, ya, muy bien. Entonces, decíamos, Jimenita, que para Pardo y Lavalle era importante entonces seguir construyendo la línea ferrocarril, ¿no? Siguiendo el trabajo que había dejado José Balta. Pero sin embargo, él se tuvo que enfrentar a algo importante, al costoso proyecto de poder hacer los ferrocarriles, sobre todo en la parte de la geografía andina. Nuestra geografía andina es muy agreste, es subidas toda la sierra.
Indudablemente ahí costaba mucho más poder construir esta línea de ferrocarriles. Objetivos económicos, el proyecto civilista no fue de corte industrializador. Ellos querían mover industria, pero ellos no trabajaban el tema de industria, por lo que se le ha llamado modernización tradicional, ¿no? Sin industria. Ellos querían fomentar el crecimiento de la banca a través de favorecer e impulsar las inversiones extranjeras en el país. Cabe decir que le abrieron la puerta a cuanto ciudadano del mundo quería venir a hacer industria, pero no querían hacer industria nacional en el país, ¿no? Ellos lo único que querían era utilizar sus bancos para que ellos puedan hacer los préstamos y salir ganando, ¿no? Entonces ellos lo que querían era fomentar la banca, favorecer e impulsar las inversiones extranjeras, propiciar que inmigrantes europeos vengan a nuestro país para solucionar el problema de la escasez de mano de obra, porque al dar industria, al dar trabajo, solucionaban el problema de la escasez de mano de obra, ¿no? Implementar la tecnología, aunque no contempló la tecnología propia del hombre andino, desde la época del Imperio Incaico, nadie la contempló, ¿no? Sino la tecnología occidental que venía de otro lado. Pensamiento político de este partido civil, el fortalecimiento y modernización del Estado, sí, pero moviendo la banca que ellos ganaban. Se planteaba el gobierno civil como respuesta a los sucesivos gobiernos militares, yo no le veía el cambio, porque José Balta también hizo un gran trabajo, pero lo asesinaron. Lo asesinaron 4 hermanos generales, recuerdo, que al final el pueblo lo linchó a estos hermanos porque estaba cansado y solamente uno de ellos pudo salvarse. El proyecto civilista era de corte urbano, cabe decir que quería desarrollar y empoderar a la zona urbana de Lima. O sea, todo el centro de Lima quería modernizar porque ellos vivían ahí, ¿no? De los lugares, de los accesos lejos del Perú no les importaba gran cosa. Muy bien. Para lograr la modernización, ellos creían que era la educación y por eso empezaron a construir abundantes escuelas, lo cual sí me parece maravilloso. Todo presidente que apueste por la educación del país me parece un gran aporte, ¿no? El proyecto civilista era muy importante porque hablaba del desarrollo de la ciudad, pero subordinaba a los indios campesinos, quienes no estaban representados en el partido civil. Porque recuerden que este partido estaba hecho por los aristocráticos, los oligarcas, los hombres empresarios que manejaban el dinero del país, pero la banca, no la industria. Bueno, hubiera sido la industria que hubiese dado trabajo a estos indígenas que ellos simplemente no consideraban en su proyecto, ¿no? Eminentemente un proyecto diferente. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle fue elegido constitucionalmente en el año de 1872 y gobernó hasta el año del 76, 4 años. Fue el primer alcalde también en Lima en convertirse alcalde luego de ser presidente de la República. El Estado se había endeudado muchísimo por construir los ferrocarriles. El dinero proveniente del guano era insuficiente. Los precios del guano habían bajado, ya que Europa había empezado a fabricar guano sintético, ¿no? Ante la crisis económica, el presidente debió tomar medidas de emergencia. Por ello se crearon nuevos impuestos. Estos impuestos afectaron a quién? Principalmente a esos indígenas que él no había considerado en su proyecto, a los campesinos, a los agricultores y a los comerciantes. Al pueblo, como siempre, había afectado estos impuestos para pagar la gracia de desarrollar al Perú y empoderarlo para que ellos se sigan empoderando y sigan creciendo, ¿no? Hay que entenderlo así. Muchas veces nosotros, las personas del pueblo, decimos, ¿qué presidente ha hecho muchas cosas? Pero no lo ha hecho pensando en ti, lo ha hecho pensando en desarrollar ellos. Por eso la historia se estudia para poder analizarse, ¿no? Presidentes que tenían mucho dinero y que lo único que querían era seguir creciendo y moviendo su banca, porque ni siquiera desarrollaron industria en el país, si no nuestro país fuese diferente y económicamente estuviésemos mejor, porque al dar trabajo a nuestra gente ya empezaríamos a hacer movimiento, pero solamente ellos quieren crecer, como ahora, que los bancos han pululado por todos lados. Bancos, financieras, cooperativas que quieren dar préstamo y el peruano que no entiende y no es inteligente en el tema de emociones, de dinero, se deja engañar y se endeuda. Y el 90, por decir así de verdad, Jimena, el 95% de peruanos vive endeudado, por eso está enfermo emocionalmente. ¿Quién no se va a enfermar si cada día 30 viene una moto a la puerta de tu casa a querer cobrarte? Esto es un curso ya de economía, pero tiene que ver con este tema también. Muy bien. Entonces, ante la crisis económica, el presidente dijo, hay que imponer
impuestos. Ya aparecía en el virreinato, ¿no? ¿Quién iba a pagar los impuestos? Los agricultores, los comerciantes, los campesinos. El grupo afectado, cabe decir el pueblo, se opuso pues a este gobierno porque estaba creando un déficit, pues no. Y en 1870 las ventas del guano también empezaron a reducir. Viendo que su problema era muy grave y el Perú estaba endeudado, entró en una crisis. Por ello, Perú y Bolivia se unieron para poder explotar un nuevo fertilizante. Esta vez fue el salitre, que fue la nueva fuente de ingreso, un sustituto del guano. Ellos se aliaron para poder empezar a explotar el guano del salitre. Gobierno de Manuel Ignacio Prado. Terminado el gobierno del primer civilista, gana pues el segundo civilista, Manuel Ignacio Prado. De este mismo corte era también Manuel Ignacio Prado, otro empresariado. Fue elegido presidente luego de que terminara la presidencia Manuel Pardo y Lavalle. Ya sabíamos cómo estaba nuestro país en ese entonces. Él gobierna y durante su gobierno se produjo la guerra con Chile, porque justamente se estaba explotando la sal. También se denomina esta guerra la Guerra del Pacífico. En pleno conflicto, nuestro valeroso Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, viaja a Chile. ¿Ya? Viaja a Europa con el fin de lograr un empréstito para comprar y empoderar pues, al ejército peruano en contra de la guerra con Chile. Pero valiente, ¿no? Fue nuestro primer presidente. Yo creo que el señor Alberto Fujimori había leído la historia del Perú y de Mariano Ignacio Prado, porque fue lo mismo que hizo nuestro presidente también. Se fue y nunca volvió. Se fue a comprar armamento y nos dejó en plena guerra, valeroso y valiente presidente. Muy bien, al asumir Prado el gobierno, la crisis, principales acontecimientos. Al asumir Ignacio Prado, Mariano Ignacio Prado, la crisis económica ya estaba acentuada, que había dejado Manuel Pardo y Lavalle, lo había dejado pues catastrófico, ¿no? Porque había querido desarrollar, queriendo pagar con el guano había bajado y se puso a explotar la sal. Entonces, la deuda en este momento con Mariano Ignacio Prado llegaba a 40 millones de libras esterlinas. Además de la deuda externa, se debían los intereses, estábamos hablando de una deuda bruta y los intereses mucho más. El gobierno recurrió a impuestos en las minas. Entonces los empresarios que también desarrollaban esta actividad minera, también se les empezó a cobrar impuestos. Se impuso un impuesto personal que perjudicó a las masas campesinas, ¿no? Los campesinos tenían que pagar por estos grandes visionarios que había tenido el Perú como presidente. El gobierno entonces se hizo impopular y el partido civil por ende, porque aplicó impuestos, pues ya a nadie le gusta que aplique impuestos. Ya el Perú asomaba el fantasma de la bancarrota. ¿Qué asomaba? Ya estábamos en la bancarrota ya. Sino que a veces los historiadores quieren pintar las cosas del Perú. Asomaba, dice el fantasma de la bancarrota, con 40 millones de libras esterlinas, sin recursos para poder pagar con el guano que ya no se compraba en Europa porque allá se había creado un nuevo guano sintético. ¿Cómo íbamos a pagar 40 millones de libras esterlinas? Y con visionarios de presidente que querían transformar sin mover industria. Chile inicia entonces una política armamentista con claras intenciones de expansionismo. Chile se quiere adueñar de los territorios porque Chile no tenía esta parte del territorio. Vamos a ver el mapa después. Chile tenía intenciones de expandirse hacia las zonas salitreras del norte. ¿Ya? El Perú limitaba aún más sus gastos militares por la reserva de crisis. O sea, el Perú no compraba y Chile se estaba armando. Chile se preparaba para una guerra y el Perú estaba endeudado hasta acá. ¿Por qué? Porque habíamos pensado en desarrollar, en poner bonita la ciudad, pero no en hacer movimiento económico. Es como que yo con mi dinero quiera comprarme los muebles de mi casa, ¿ya? Endeudada, y si no tengo un trabajo seguro y el otro año no me dan trabajo, ¿cómo pago las deudas? ¿No? Muy parecida. Muy bien. El Perú limitaba sus gastos entonces, Chile seguía creciendo y fue sorprendido por un conflicto que no buscó. ¿Por qué? Porque el Perú se había envuelto por una alianza que había hecho con Bolivia, la alianza de proteccionismo, que cada vez que alguien atacara a Bolivia, pues el Perú iba a salir a respaldar. Y es así que Chile y Bolivia habían firmado un tratado para que Chile pudiera explotar la sal de Bolivia, pagándole un precio. Pero cuando empezó a subir, le empezó a subir y los chilenos no quisieron pagar a estos empresarios. Entonces,
¿Qué hizo Bolivia? Remató todos los materiales porque realmente los chilenos se habían ido pues con todas sus maquinarias a poder extraer la sal de Bolivia, con el permiso, por cierto, ¿va? Pero cuando le dijeron que pague un poquito más, no quisieron pagar. Los bolivianos remataron todas estas cosas y Chile se molesta, ¿no? Indudablemente le hace la guerra. Pero también habían otras consecuencias que vamos a ver en la guerra con Chile. Los objetivos chilenos estaban dirigidos entonces a este espacio, al salitrero boliviano, y le cayó de gracia también el apoyo que Chile le hizo a Bolivia, así que también nos declara la guerra a nosotros. En pleno conflicto bélico, el presidente Manuel Ignacio Prado dice que va a comprar materiales, ¿no? Para poder, va a gestionar un préstamo para poder ayudar en esta guerra y se queda en Europa. Y nosotros nos quedamos en plena guerra con Chile sin presidente. Hasta acá, mi querida estudiante, ¿no? Vamos a seguir estudiando la guerra con Chile la otra semana. Yo espero que este acontecimiento del primer gobierno civilista se haya podido entender muy claramente, porque es importante analizar así la situación del país que vivimos nosotros, ¿no? Y cómo todos los hombres que han antecedido, todos se han creído muy inteligentes y que han querido tener la fórmula mágica para cambiar al país. Pero si tú te has dado cuenta, mi querida alumna, toditos, militares y civilistas, lo único que han hecho, querer transformar al país, me parece muy bien, pero toditos con la plata de los recursos naturales que tiene el país. Aunque usted no lo crea, hoy en pleno siglo XX, seguimos teniendo presidentes y seguimos pensando en pagar estas deudas con los recursos naturales que tiene el país. Gracias a Dios que tenemos minerales, oro, plata, petróleo, gas, sal, guano de la isla y seguimos teniendo abundantes pescados, harina de pescado, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo cosa que nos permite crecer. En la costa ahora se ha incrementado la industria, la agroindustria, podemos exportar nuestros productos y estas agroindustrias pues pagan un tributo al país. Pero no tenemos nada, nada para poder hacer sostenible nuestra economía. Los países poderosos mueven industria, venden y el que vende gana. Nosotros compramos y el que compra se endeuda y el que se endeuda se empobrece. Así es. Después de más, el otro año llegamos a 200 años de la independencia del Perú, seguimos siendo pobres, con tanta riqueza natural que ya sea para el que cree en Dios o no, ya sea que Dios o la naturaleza nos haya querido proveer, pero seguimos siendo pobres. Muy bien, mi querida Isabelín. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Muy Sí clara, entendí. muy clara, ¿no? Qué pena, pues, ¿no? Pero esa es la dura realidad que vivimos nosotros. Y ahora vámonos a la ficha, mi querida Isabel, muy rapidito, porque ya yo creo que a estas alturas usted ha entendido muy bien la clase. Para Pardo, uno de los factores más importantes que favorecería el desarrollo, ¿qué eran? ¿Los autos, los barcos, los ferrocarriles o los aviones? Los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Muy bien, que por cierto estaba de boga en otros países. Para Manuel Pardo y Lavalle, la palabra labor tenía en el discurso civilista hombre laborioso ligado a la producción, tradicionalismo militar, clase rentista. Hombre laboroso ligado a la producción. Qué bonito, pero no producía él, ¿no? Quería que otros produzcan para que él con su banco gane. ¿Por quiénes estuvo conformado principalmente el Partido Civilista? Por exconsignatarios, hombres de negocio, abogados, ninguno anterior, todos. Todos. Todos, abogados, hombres de negocio, exconsignatarios, gente que tenía dinero, ¿no? Fue el nuevo fertilizante y la nueva fuente de ingresos después que el guano de la isla dejó de ser importante para la compra de Europa. Caucho, harina de pescado, salitre o guano. El salitre. El salitre, producto que fue la guerra con Chile. ¿A cuánto llegó la deuda del Perú? El salitre fue el subtitulado del guano, ¿no? No, el guano de la isla es el excremento de las aves. El salitre, nosotros en el Perú tenemos un mar muy alto en sal.
De cada litro de agua, 35 gramos sale de sal. O sea, tenemos un alto. Este salitre, lo vamos a tener en casi todo el norte del Perú. Y este salitre también sirve como abono para el campo. Es una segunda opción. Cuando el guano de la isla ya empezó a mermar, porque se había explotado, cosa que nunca se había explotado, entonces había pues más de 15 kilómetros, dice, de guano. Por eso que el Perú pudo pagar esas deudas, pero se acaba pues, porque las aves siguen excrementándose, pero para lograr lo que habíamos tenido habían pasado muchos miles y miles de años. Entonces se había terminado, aparte que el dinero había bajado ya el costo, ya no era tan caro porque Europa ya no quería seguir pagando y había inventado un nuevo sintético, ya sintético había inventado para también producir sus campos. Entonces se descubre que el salitre también es otro material que puede servir para el campo, ¿ya? Pero es diferente, salitre viene de sal, y en el Perú tenemos salitreras, desde Huacho, Bayóvar, son salitreras, grandes salitreras que tenemos en el Perú. El viento sopla, estas se van a quedar en algunas depresiones, que son como ollitas, que son como lagunas, pero al costado del mar. Entonces, cuando estos se evaporan, porque en el norte hace mucha calor, se va acumulando la sal, y se va acumulando grandes. Entonces, ¿qué hacen estos empresarios? Lo van recogiendo, y lo van llenando en sacos. Esa es la sal que tenemos en el Perú. Es otro recurso natural que tenemos. Por eso digo que somos, en verdad, somos una bendición del cielo. No somos una maravilla de la naturaleza. Porque si no, fuésemos un país más que tercermundista, de verdad. ¿A cuánto llegó la deuda del Perú durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado? 30, 40, 50, 20 millones. 40. 40 millones de libras esterlinas. Muy bien, a esa cantidad llegó. Entonces, Jimenita, me preocupa. Si entendiste que salitre y guano son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, sí entendí. Muy bien. Con el guano tuvimos la guerra con España y con salitre tuvimos la guerra con Chile. ¿Ya? Porque Chile quería ese lugar que teníamos nosotros y nos quitó, salió ganando. ¿Cuáles fueron los objetivos económicos del Partido Civilista? Fomentar el crecimiento de la banca, favorecer e impulsar las inversiones extranjeras en el país, propiciar la inmigración europea como solución al problema de la escasez de mano de obra, implementar la tecnología, no la tecnología andina, sino la tecnología europea, ninguna anterior o todas las anteriores. Propiciar la inmigración europea como solución al problema de la escasez de mano de obra. Muy bien, esa es una parte, ya propició, pero eso no cambia ni mejora. Ayudó nada más, empezaron a llegar muchos europeos, pero ¿qué más? ¿Favoreció e impulsó las inversiones extranjeras en el país? Sí. Sí, ¿qué más? Fomentar el crecimiento de la banca. Claro, ¿por qué? ¿Qué cosa eran ellos? Era Banqueros, pues sí. Ajá. Claro, ellos eran banqueros y definitivamente tenían que pensar en ellos. ¿Implementaron en tecnología? También. Sí, pero europea, no nuestra tecnología andina, porque probablemente hubiese mejorado el agro, pero nadie ha pensado en el agro. Si tú ves la historia, nadie ha pensado en el agro. Y si un día el agricultor se quiere dormir por 3 meses, la capital se muere de hambre y posiblemente recién habría una mirada, pero vamos a esperar eso que pase. Bueno, hasta aquí Jimenita ve, aquel que estudia y aquel que escucha y atiende, resuelve. Y es muy fácil, de verdad es una maravilla poder responder cuando nosotros nos preparamos. Gracias, Jimenita. Entonces, para mañana tenemos la clase de Historia Universal. Nos vemos.